Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre esta parte, la manipulación, el control de la historia. Fíjense, ¿cómo se controla la historia? ¿No? ¿A cuántos ustedes leen almanaques? Aquí. Estaba leyendo un almanaque y hablaba de un pueblo en una zona de África, un pueblo que fue conquistado por otro pueblo. Sí, en el almanaque hablaba de eso, pero en los demás diccionarios y en Wikipedia no hablaban de eso. Así. O sea, te querían hacer creer que todos eran lo mismo. No, hay un pueblo ahí que se ha vendido a las potencias y sojuzga, ¿no? Un pequeño grupito que se ha vendido a las potencias, que es diferente a los demás, y sojuzga a todo el pueblo. ¿No? Pero el pueblo no sabe esto. Además, ni siquiera sabe leer. La mayoría no está alfabetizado. Entonces no se dan cuenta que hay un pequeño grupito que en verdad está controlándolo todo. Porque la manipuló la historia. No les dijeron que hace mucho tiempo, han olvidado también que hace mucho tiempo fueron conquistados por un pequeño pueblo ahí que lo sometió a vasallaje y que ahora con la democracia, con la república, les hacen creer que todos son iguales, pero en verdad siguen aferrándose al control. Ese pequeño grupito sigue aferrándose al control. Mientras se desvanece como incógnito dentro de la masa del pueblo. Como incógnito, ¿no? Pero en verdad siguen manteniendo el control. El breve reinado de Pipino es una novela y ahí habla de las ventajas de la democracia, ¿no? De una república, de una democracia para un pequeño grupo oligárquico. Entonces, muchas veces se controla la historia. Ya, bueno, vamos a verlo, ¿no? La escritura andina existe, pero ¿quiénes te dicen que no existe? A mí me han dicho que no existe dos miembros ligados al club manejado por la oligarquía peruana. Claro que me están engañando, sí existe. Pero como la gente es influenciable, al toque dice, no, pero él ya lo dijo, y es esto, ¿no? Claro, porque le han creado una aureola prestigiante para que lo que diga no sea cuestionado. Así se manipulan las cosas. ¿M? Se manipula la historia. Los aztecas quemaron sus códices y crearon otros nuevos para hacer creer su origen providencial. Eso hicieron. Los mismos aztecas hicieron eso. Cuando empezaron a convertirse en imperio. Antes de que viniera el primer español, ya los aztecas estaban quemando sus libros para crear otros nuevos. ¿Mm? Los mismos soviéticos ya estaban modificando la biblioteca, ¿cómo se llama? La enciclopedia soviética. En la enciclopedia soviética de este año, de tal año, de un año tal, aparecía la existencia de este pueblo con todos sus pormenores. En la enciclopedia soviética de unos años después, ya no aparecía mención de ese pueblo. No parecía, es como si ese pueblo nunca hubiera existido. Se lo habían cargado, habían exterminado a ese pueblo, los soviéticos. De entre de entre las 200 millones de personas que asesinaron los soviéticos, se habían cargado también ese pueblo. Entonces, en la enciclopedia soviética ya no aparecía ninguna mención a ese pueblo, cuando la verdadera historia es que ese pueblo fue exterminado durante las purgas. Una etnia entera. Esa que era una de las tantas, ¿eh? Debe haber más, pero no se sabe. Se ha borrado bien. ¿Ya? Eso es lo que aparece. Em, Ese es. Hay un libro sobre el Imperio Soviético, y ahí te menciona todos los pormenores. Lo vamos a colgar acá, el libro, así, por partes, así como vamos a colocar temas de la mafia y la masonería, ¿no? Así, vamos a colgarlo acá, ¿no? Porque muchas veces la gente se olvida, o simplemente se olvidan. Son esos libros que, al menos aquí en Perú, nadie quiere traducir al castellano. Ya, aquí lo vamos a hacer, aquí lo vamos a hacer. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en materia. Este artículo es de Alfonso Pasos Fernández, se titula George Orwell, 1984, episodio 7, Manipulación, control de la historia. Es del 24 de mayo de 2024. Vamos a ver, Alfonso Pasos Fernández es quien lo escribe. Acá puedes ver la foto de Orwell. Está hablando en la BBC. Dice, no hay cosa que haga daño a a una nación
que la gente astuta pase por inteligente. Ojo, no hay cosa que haga daño a una nación que la gente astuta pase por inteligente. Los astutos, la gente artera. ¿M? En las sociedades que están en decadencia, las figuras masculinas son matones, o por lo general padrastros, matones. Y las figuras femeninas son arteras, gente que hace triquiñuelas y todo, porque justamente el matón necesita tener buena imagen. Y eso, la figura femenina, que es perfecta en arterías, en crear fachadas falsas, es lo que le proporciona. Ese es el complemento que hay. ¿Mm? El famoso complemento que aparece en la Biblia, ¿no? Así se complementa, para el mal se complementa. O sea, que los astutos, los inescrupulosos, porque justamente se asciende por inescrupulosidad. ¿Cuántos escrúpulos tienes tú? El otro tiene menos escrúpulos. Ese es el que asciende. Ese es el que al final aparece después de encerrarse a puertas cerradas con el jefe. Muchas veces en sus instituciones públicas o privadas. Ese es el que aparece. Y después le ponen perfume, le ponen un ternito, un buen peinado y lo ponen en la tele para que hable. Hoy día hablas en contra de la ideología de género, no, hoy día hablas a favor, dices que no existe y mañana pasas al otro canal y hablas en contra, ¿no? Ah, estás en contra, pero vas a estar aquí en este canal donde tenemos a todos que hablan a favor de esa ideología de género sin decir que la ideología de género existe. Solamente hablan a favor, lo meten así, ¿no? Hablan a favor y tú simplemente habla con suavidad, no hables mucho, no hables mucho. Si estás en contra, pero no hables mucho y menos digas frases o datos que echen por tierra todo lo que estos están hablando, queriendo adoctrinar en ideología de género a la gente. Listo. Ya cuando salgas de este canal y tengas tu propio canal en otro sitio, donde sí se permite, ahí sí te despachas. Por mientras ahora te callas o eres tibio para hablar. ¿Mm? Ya, eso es. Fingir, ser astuto, artero, inescrupuloso, ¿no? El inescrupuloso es el que ofrece su inescrupulosidad. Al final puede hasta ser congresista, ¿no? Puede hasta cutrearse los alquileres del partido de donde viene, del partido político de donde viene, y es tan inescrupuloso y astuto que a pesar de que lo expulsan, nadie ejecuta la expulsión y sigue, hasta se vuelve congresista, a pesar de que tiene una orden de expulsión. ¿Por qué? Porque justamente ha entregado su inescrupulosidad a ese que está arriba. Sí, a ese que está arriba, que está escuchando música clásica, las cuatro estaciones de Vivaldi, mientras está acariciando sus caballerizas, ¿no? Todo así, todo aristócrata, ¿no? Ya, ese es el que apoya a estos inescrupulosos que hacen el trabajo por él. ¿Eh? Eso, a eso está refiriéndose. Bueno, vamos a ver. Esa es la frase de Francis Bacon. No hay cosa que haga tanto daño a una nación como que la gente astuta pase por inteligente. ¿Mm? En la novela 1984, el lema que tenía el único partido político, el que gobernaba, era el siguiente. El que controla el pasado, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Ah, pero regresando a esto de Bacon, que los astutos pasen por inteligentes, es como que un tipo que no tiene ni idea de dónde está parado, solamente sabe hacer argucias y triquiñuelas, ¿m? Y arterías, se vuelva dueño de una universidad y no sabe ni siquiera hablar, no sabe ni siquiera la profesión que tiene, no sabe ni describir la profesión que tiene, ¿m? Y habla puras estupideces, no sabe ni hablar ni articular dos palabras, solamente sabe arreglar para conseguir sus cosas. ¿M? Ah, eso sabe, hacer contubernios, es lo único que sabe. Y aparece como el dueño de una universidad. Se supone que es el dueño de una universidad, tiene que ser una persona inteligente, preparada. No, es un tipo completamente ordinario e ignorante. ¿Mm? Eso es. No hay cosa que haga tanto daño a una nación como que la gente astuta pase por inteligente. Eso es. Y lo estamos viviendo, ¿no? En esta novela, los gobernantes, el gran hermano, manipula la historia hasta el punto de que se cambian o destruyen todos los registros que no interesan. Libros, prensa, fotos, todo documento histórico es falsificado, reinventado o anulado al gusto de los que mandan. Esto es viejo, mucho más viejo que el mismo libro 1984.
Todos los que han conquistado o colonizado algún territorio lo han hecho, han manipulado la historia. Pero como ejemplos actuales, sin conquista, colonización, tenemos a Cataluña. Echar un vistazo a los libros de texto que adoctrinan a los niños. Cataluña es, por cierto, llega o engloba hasta Aragón, incluyéndolo por el oeste, y por el sur, disculpa, incluye la Comunidad Valenciana. Ha sido, según los creadores de estos libros de texto, independiente desde antes de la llegada de los visigodos a la península ibérica. Claro que no ha sido independiente, eso ha sido falso. Cristóbal Colón era natural de Raval, y creo que Superman también, ¿no? O sea, los libros le dicen a los niños que Cataluña siempre ha sido independiente, al menos desde los visigodos, ¿no? Es falso, pero no ha sido así. Pero les mienten a los niños para crearles una narrativa y mandarlos a la acción política como carne de cañón. ¿Ves? ¿No? También te recomiendo esa película, ¿no? ¿Cómo se llama? Sin novedad en el frente, ¿no? Vean esa película, creo que también es una novela, Sin novedad en el frente, ¿no? Cómo el maestro los adoctrina, ¿no? Para que vayan a la guerra, ahí en la guerra mundial, la guerra de trincheras de la guerra mundial. El maestro los adoctrina y el lechero del pueblo les da entrenamiento militar que no sirve para nada, así, un entrenamiento que no sirve para nada, así, y así los manda como carne de cañón a la guerra. Bien adoctrinados, ellos creen en una causa que les han metido. En verdad esa causa no existe, todo es mentira. Solamente que un grupo está mandando su carne de cañón, el otro grupo también está mandando su carne de cañón. Y ese grupo que manda la carne de cañón es unos cuantos ricachones y gente bien con muchas influencias que está haciendo negocios. Por eso los mandan a ellos. ¿No? Y ellos ni cuenta se dan. Los de abajo ni cuenta se dan. Vamos a ver. Franco, cuando nos hizo creer que España era la cuna del catolicismo, con la gran reconquista pagada por los reyes católicos, pero bastante promiscuos ambos, más que católicos parecían borbones, y su héroe, el Cid Campeador nacionalista español, que luchaba por amor al arte. Los cojones. ¿No? Un enano como el tío Paco, que por eso su espada, la tizona, parecía descomunal y que luchaba bajo la bandera de quien mejor le pagara. Dos folladores de la pradera y un mercenario. Bueno, dicho en neolengua, una pareja abierta y progresista y un contratista privado. Así, hablando en lengua. Pues eso, los catalanes con menos vergüenza que Franco. Los vascos con su idioma, el euskera, más de lo mismo. ¿Saben ustedes que en todo el país vasco y Navarra, incluyendo la parte francesa, han existido hasta 8 dialectos y 25 subdialectos del euskera? Pues no. Aquí en Radio Política hemos hablado de los subdialectos, de cómo el euskera tiene tantos subdialectos como los euskerenses, si les podemos llamar así, son tan diferentes entre sí que un valle no entiende lo que habla el otro. Un dialecto de un valle no entiende lo que habla el dialecto del otro valle. No son inteligibles entre sí. O sea, son muy fraccionados. ¿M? Por eso la izquierda necesita un pueblo así, un pueblo que esté contrafraccionado para gobernarlo mejor. Y se les agrupa bajo la palabra euskera, cuando de verdad es lo más diverso que hay, lo más contradictorio que hay. No se entienden. Hasta genéticamente son diferentes. Un grupo de euskera del otro grupo. Dialectos, el dialecto del Valle del Sur no se entiende nada con el dialecto del Valle del Norte. Uno del dialecto del Valle del Norte va al del Valle del Sur y nadie le va a entender lo que habla. Van a pensar que es un idioma distinto. Ese es el idioma. ¿Mm? Eso ya lo hablamos aquí en Radio Política. Bueno, aquí. Claro, no conviene que se sepa que entre distintos vascos, entre distintos valles del País Vasco, no se entendían ni entre ellos mismos. Eso no quedan bien para vender un territorio unido y normalizado. Por eso inventaron e impusieron el euskera batúa, un euskera fabricado ad hoc. Así. Crearon un euskera así batúa, o sea, una variante del euskera, ¿no? El euskera universal. Un euskera universal, así, para decir que es el euskera clásico, ¿no? Una cosa así, inventaron un idioma llamado euskera clásico.
¿Por qué? Porque hay como 25 dialectos de euskera y ninguno se entiende entre sí. Entonces se han inventado otro más que tampoco les entienden. ¿M? Que el niño que habla su dialecto de euskera va a escuchar el euskera clásico, que es un invento, ¿no? Un invento, y tampoco entiende lo que le enseñan. Eso es. Por último, y como ejemplo de manipulación de la historia de la época actual, podemos hablar de la ley de la memoria democrática. Solo se puede hablar de muertos, de mártires y de fusilados si es que estos son del bando republicano, o sea, izquierdosos. Allá en la República, el bando republicano de la guerra era gente de izquierda, era gente de izquierda. Se llaman republicanos, son gente de izquierda, ¿no? Que tomaron ese nombre, los izquierdosos tomaron el nombre de republicanos en el año 36 por ahí. Ahí está. Entonces, solamente si son ellos, los demás no existen, ¿no? Ahí está, los demás no existen, ¿no? Es lo mismo que pasaba acá en Perú, ¿no? Solamente si son rojos, existen. Si son las familiares de los soldados caídos, fallecidos, ahí no existían. Nadie hablaba de ellos, ¿no? Qué raro. Y nadie era capaz de decir, ¿por qué tapamos esto y lo otro? ¿Qué sucede acá? Mucho disimulo, ¿eh? Nadie hablaba así, todos calladitos, ¿m? Para que no los miren mal. Para que no los miren mal, tapaban la verdad. ¿Qué clase de sociedad asquerosa es esa? Por favor. El otro bando, los malos, los asesinos, son tabú. Ese bando, los nacionales, los golpistas, no tuvo represaliados, ni fusilados, ni asesinados. Señores, aquello fue una guerra civil entre hermanos contra hermanos y se cometieron muchas burradas. Es cierto que las tropas de Franco y los falangistas fusilaron y dieron el paseillo a muchos ciudadanos. Sí, es cierto, eran los alzados contra el régimen legalmente establecido. No obstante, ese régimen legalmente establecido también fusiló sumariamente y dio el paseillo a miles de españoles. Pero esto es peor, ya que se supone que ellos, que ese régimen legalmente establecido, los republicanos debían defender la legalidad y los derechos humanos y las libertades que propugnaba la Constitución aplicable en aquellos años, la Constitución de 1931. Qué bien que alardean de lo progresista que eran los republicanos, pero tenían tantas libertades que los republicanos no quisieron respetarlas y se pasaron por encima de las libertades de su propia constitución que ellos. Ahí está. No se puede hablar de matanzas colectivas, de asesinatos en masa que cometieron los republicanos. A eso no. No se puede hablar de el Arajal, prisión de Sevilla, donde las fuerzas del izquierdoso Frente Popular, esto es, del gobierno legalmente reconocido y elegido por el pueblo, rociaron con gasolina toda la prisión y le dieron fuego con todos los presos adentro. Acá hay una parte que se le olvidó decir, que justamente los izquierdosos, cuando crearon la república y abolieron la monarquía, hicieron fraude para poder ganar las elecciones. Hicieron fraude y así ganaron las elecciones. Esa es la parte que aquí no se ha dicho. Bueno, es que han hecho tanto, ¿verdad? Que colocar todos los fraudes y mentiras de la izquierda, pues demoraría bastante. Sería muy extenso. Tampoco se puede hablar de que en Cartagena fueron arrojados al mar los marineros considerados no afectos al régimen izquierdoso republicano y que además del régimen izquierdoso republicano, esos izquierdosos se decían defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Defensores de derechos humanos, de la legalidad, del pueblo, bla, 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 ¿no? Ellos mismos son los que fondeaban marineros que no estaban de acuerdo con su régimen, porque se habían dado cuenta que todo era falso, que eran rojos y farsantes. Decían una cosa y hacían todo lo contrario. También fueron ejecutados sumariamente sin juicio previo, aunque este consistiera en un paripé. Los presos políticos de las cárceles de Ubeda, Ciudad Real, Toledo, Almería, Lérida, Málaga, San Sebastián y el fuerte de Guadalupe, cito en Fuenterrabía, hoy día conocido como Hondarribia, Castellón, Ibiza, Fuente Ovejuna, Albacete, Consuegras, Cebrero, Ocaña, Monasterio de Cobreces, Guadalajara, Bilbao, prisiones de Ángeles Custodios, La Rinaga, La Galera, Carmelo y Martos. Ahí fue los derechos humanos, ¿no? Ahí está. Pero cuando pasa algo en el frontón, ahí sí. Pero cuando esos que están en las prisiones son gente que no está de acuerdo con el comunismo y son presos políticos que no están de acuerdo con el comunismo, ahí se calla todo esto que te estoy mencionando acá, que está mencionando aquí
el columnista. Ahí se calla que eso existió. No se coloca nada en los libros de historia. Ahí, ¿no? También fueron fusilados sin juicio previo, esto es, según la neolengua, fueron asesinados los presos políticos que penaban en los barcos, barcos prisión. Río Segre de Tarragona, Isla de Menorca de Castellón, Estoimendi de Almería, Cabo Quilates y Altunamendi de Bilbao, Atlante de Majou y Alfonso Pérez de Santander. Ah, sí. O sea, los rojos hicieron una carnicería en nombre de los derechos humanos y de la revolución proletaria. Ah, ya. En el cuartel de la Montaña de Madrid se fusiló sumariamente a un mínimo de 130 presos políticos y un máximo de 200, asesinados por el Partido Comunista Español. Y el autor material de estos asesinatos tiene nombre y apellido, Enrique Castro Delgado, comunista de pro y seguro que tiene alguna calle con su nombre. En el andén de la estación de Santa Catalina en Vallecas, el día 12 de agosto del año 36, fueron fusilados los chequistas, unos 300 presos que venían entre, que venían en tren desde la Catedral de Jaén, la checa, ¿no? Creo que se mataban también los rojos entre ellos. Estaban muy angurrientos de robar, de todo eso, de poder y de robar. Los rojos, los comunistas. Podemos nombrar también la matanza y las sacas y posteriores asesinatos de la cárcel Modelo, y cuyos autores y responsables tienen nombres y apellidos conocidos. También hubo sacas y asesinatos en la cárcel de Las Ventas. Lugares como Boabdilla del Monte, la Casa de Campo de Madrid, los Altos del Hipódromo, las tapias del Cementerio del Este fueron testigos de estos asesinatos. Las tapias del cementerio de Aravaca fueron constantes testigos de fusilamientos, que según las propias declaraciones del enterrador, fueron como mínimo 775 fusilamientos de gente asesinada por los comunistas, por la gente de izquierda. Mira todo lo que han hecho, pero todo esto se tapa en los libros de historia. ¿Cómo no? Para Cuellos del Jarama, donde más de 4.000 personas fueron asesinadas y enterradas en zanjas y preparadas con antelación de forma premeditada, lo que convierte en un asesinato con premeditación, alevosía y nocturnidad. Asesinatos ordenados y llevados a cabo por el teniente Santiago Carrillo, hombre de pro para las fuerzas progresistas, que manipulan la historia amparándose en la ley de memoria democrática. Decía yo en un episodio anterior que hay que recordar la historia, sobre todo para no cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Pero ¿qué historia vamos a recordar? ¿Mm? Ojo, yo recomiendo el libro Tierra Arrasada. Recomiendo el libro Tierra Arrasada. Y lo hemos hablado también aquí en Radio Política, cuando hablamos sobre el origen de la guerra. Porque en el libro Tierra Arrasada, el Rubel, creo que se llama, Ruebal, el, el autor, habla de la guerra civil española. Cuando ve las masacres de Neolítico, se da cuenta de que algunas de estas masacres de la época neolítica, de la edad de piedra, son muy parecidas a las que hicieron los comunistas aquí en España, en las épocas del 36, que es colocar a los cadáveres, que está mencionando acá el autor, colocarlos boca abajo para que traguen tierra. Lo mismo pasaba en el Neolítico y lo mismo hacían los comunistas cuando preparaban esas fosas comunes con los cadáveres. Así que recomiendo leer Tierra Rosada. Al menos lee la parte que está libre, que es de Neolítico, ¿no? Que está para uso libre, ¿no? Eso lo puedes leer. Quizás coloque también en el grupo de Radiopolítica para que lo puedan tener acceso a leerlo. Bien, ya, bueno, hasta aquí llegamos por hoy, para que puedas entender las cosas. ¿Mm? Esto fue Real Biopolítica. Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.